Buenas, esta es la segunda parte del por qué, cómo y por qué digo que fue Dios quien me sacó de las iglesias. Voy a contar todo exactamente cómo lo viví, y no es para que estoy dando a entender que crean en mí, no. Simplemente convencida estoy hoy, 16 años después, del por qué voy a hablar todo lo que voy a hablar, y por qué sé que el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos, Señor, no es el Dios creador, sino Satanás. Entonces, no estoy diciendo, ay, crean en mí, no. Pero igual, tengo 16 años con un gran proceso vivido que hoy puedo entender el por qué pasó todo esto y por qué tuve que vivir todo esto. Que por supuesto fue plan de Dios, el creador. Resulta que salí de la iglesia, de ese proceso que pasé allá, después de haber sufrido este show con la policía de mi país, para yo poder hacer esta promesa a Dios de servirle. Salí de allí buscando una iglesia, buscando donde congregarme y hacerme miembro. Pues llegué allí a esta iglesia donde mi mamá y mi hermano se congregaban. Ellos tenían tiempo allí. Mi hermano es diácono, ahorita es pastor, en aquel tiempo era diácono de la iglesia. Él se congregaba aquí, mi mamá también. Y ella, ay, bueno, hija, la única solución de tu vida es que te congregues y busques de Dios. Y bueno, ya había vivido este proceso que me llevó a buscar de Dios, pues. Más, cuando yo llegué a esta iglesia pentecostal, usaban velo, fardas, y eran unos requisitos para tú poder ser miembro activo. Ellos dicen, no, ellos no te exigen cómo debes de estar. Si tú no tienes este requisito, si tú no dejas los pantalones del todo, si tú no los dejas, cumples con lo que ellos mandan, sí, no te dicen nada, pero siempre vas a estar en el último banco y nunca vas a ser un miembro activo de la iglesia, llaman ellos. Y por más que sea, uno se siente excluido. Ellos dicen, no, que es el Espíritu Santo quien te va haciendo sentir y cambiar de idea para que uses fardas y cosas, pues. La verdad que para mí no fue un gran problema la farda, ni esto no fue el problema. Esto es pequeño. ¿Por qué no fue un problema? Porque más bien me encantan fardas, uso fardas bien largas, y de hecho hasta más bien las fardas se ciñen más que un pantalón. Entonces yo tuve que estar en esta iglesia por causa de que fue la que me presentó mi mamá y mi hermano. Él tenía un cargo, era diácono. Él era alguien muy respetado. De hecho, su testimonio lo hablaba, era esposo de una sola esposa. Y entonces, ¿cómo dudar de alguien que tú crees que solo estas personas te pueden llevar a Dios? No se podía dudar. Para mí, esta era la verdad. Para mí, así estábamos más cerca de Dios, pues. Y más cuando, bueno, como les dije, tienes un hermano que conocía más de la palabra y tenía más palabras, y aparte que era diácono, era evangelista. Hacía milagros. Bueno, no he visto todavía un milagro así extraordinario. Para mí lo que veía era la gente caer, llorar, esto que da como un frío en el cuerpo, que no puedes contenerte de pie y caes llorando. No era un milagro como tal, que un mudo hable, que un paralítico se levante del todo y salga caminando. No eran, y que igual veremos señales que caerá fuego del cielo, y ese poder no vendrá de Dios. Pero bueno, el tema es que después que estoy aquí congregándome, yo comencé a participar en las convenciones, a participar en todos estos eventos que ellos me encantaba, me gustaba, me sentía bien, pero yo quería, yo fui de las nuevas creyentes que llegó con comezón de oír,
con ganas de escudriñar. Yo comencé a leer Biblia, yo comencé a investigar y llegando, yo sentí en mi espíritu, porque así lo sentí, así lo voy a hablar, que no llamara a Dios Jehová. Yo misma sentí, este no es este nombre, no sé por qué, pero como sentía esto, yo cuestionaba mucho. Yo dije, ya va, voy a investigar. Y me pongo a leer. Pero claro, con tu hermano allí, pero como él no me sabía dar respuestas así, nunca ningún evangélico, ningún pastor, ningún liderazgo, ningún diácono, nadie nunca me pudo responder algo bíblico y coherente. Nadie tenía una respuesta para darme. ¿Cuál fue la respuesta? Dice Génesis 1, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Cuando me voy a Génesis 2, del 4 en adelante, y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló y hizo un ser viviente. Aquí hubo en mí un impacto y sentí en mi espíritu porque había algo extraño en esta palabra. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Aquí creó, aquí formó. Como yo no sé mucho hablar y hablaba así como me salen las palabras, como voy a contar estas cosas, así lo voy a hablar. Yo dije, bueno, Dios, tú creaste a tu imagen y semejanza. ¿Cómo que nos hiciste una carne que se pudre? Si nosotros no nos bañamos, esto es hediondo. Si nosotros no nos morimos, esto se vuelve gusano. Si nosotros, la carne es algo de hecho. Vamos al baño, todas estas cosas. ¿Cómo que es a tu semejanza si ocurren todas estas cosas en este cuerpo? Porque ahí dice en el Génesis 1 que es tu semejanza. Cuando veo en el 1 dice Dios creó, y en el 2 del 4 en adelante dice formó Jehová Dios. Yo dije, o sea, porque fue Satanás que formó esta carne sobre lo creado, porque en el 2 dice, en una Biblia dice Señor Dios, o dice el Señor formó, no dice Dios. En otras Biblias dice Jehová Dios, más en el Génesis 1 es un hecho que dice Dios con D mayúscula y dice creó. En el 2 dice Jehová Dios, también muchas Biblias la pusieron con D mayúscula, pero le agregaron Jehová, formó, porque Jehová, Satanás, formó sobre lo creado, que creó Dios a su semejanza, al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y por eso mucho, para nadie es un secreto que la alma y la carne tienen una lucha constante hasta que partamos de esta tierra. Entonces tú me dirás que fue Dios que me creó esta carne. No fue. Fue Jehová Dios. Entonces para muchos esto es algo impactante. Yo ahorita, 16 años después, 16 años después, no voy a dudar. No tengo duda de hablar esto, y lo voy a hablar, y voy a hablar muchísimas más cosas. Estuve en esta iglesia pentecostal y en una campaña también vi cómo unas mujeres agarraron y cantaban la alabanza, alábale, 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 que Él está aquí, y a su nombre damos gloria porque estamos en victoria. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y bueno, y yo, cuando esta gente cantaba, esta mujer que cantaba en esta convención, porque eso fue en una convención que estaba, esta mujer ministraba y hablaba y veía las cosas que la persona tenía. Y yo me sentí con ganas que ella me ministrara y me dijera algo a mí también, pues. Ella, cuando me vio, ella me remiró los ojos, me volteó y se me dio la espalda para ponerse a cantar para otro lado.
yo me volví a poner frente de ella, ella me volvió a esquivar y decía que hay personas endemoniadas y me miraba con mucho odio. Si yo estaba endemoniada y tú estás cantando la alabanza y tú eres alguien que me puedes libertar, ¿por qué tú no me oraste? ¿Por qué tú no me trataste bien? Y más bien me dijiste, pasa endemoniada, ven para reprenderte ese demonio. No, ella me miró con odio, ella me miró como que yo no podía ser, yo quería también ser libre, yo no quería estar endemoniada, yo no quería tener ese demonio. Entonces, pues, después que tuve toda esta experiencia allí, me sentí triste, estaba allí en la alabanza, estaban las que sí tenían pastoras, liderazgo en la medio de la alabanza, ella sí se juntó con esas y ay, aquí está el Espíritu Santo danzando con nosotras. En medio de cantando lo decía así porque era así. Entonces me voltearon algo literal, algo no sé, algo que no sé cómo explicar, lo que yo sentí que se fue mi mirada para una mujer que estaba con espumas, como gritando, danzando, pero haciendo muecas horribles, bordeando los ojos y con mucha espuma por la boca. Y ella me vino a mi mente, esto puede ser de Dios. ¿Acaso el Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra los demonios soportaban estar cerca de Él? Si salían gritando y huían, ¿qué tienes contra nosotros? Y lo que hacían era irse porque no soportaban estar cerca de Jesús. Si el Espíritu Santo está aquí, que los tres son uno solo, ¿cómo pueden danzar endemoniados revueltos con las que estaban danzando en el Espíritu Santo? Yo según era una de las que estaba endemoniada, que bueno, no lo puedo dudar porque estas sectas evangélicas se prestan para que estos espíritus tomen posesión de muchas personas, así sea mental, porque entran a tu mente, hablan a tu mente, atormentan en tus pensamientos, o sea, inyectando tus pensamientos que no son para que tú estés endemoniada, pues, y termina tu postrer y tu energía te la roban, tu cansancio, cansada y estas personas ministradas por este mismo espíritu empiezan a hacer su show, que están endemoniadas y todas estas cosas. Entonces, bueno, total fue que entendí ese día que no se danza el Espíritu Santo revuelto con los demonios. Este show, esto no es de Dios. ¿Me entiendes? Yo, claro, yo todavía seguí, ¿cómo puede ser esto? Y más un hermano y unos pastores y todas las personas en la iglesia diciéndote, enseñándote la palabra según, diciéndote que si te sale es el diablo que te está preparando trampas para que tú te salgas, porque ellos están tan convencidos que hasta todo esto es antibíblico y voy en contra de la palabra, aunque sean verdades que yo haya podido ver, es en contra de la palabra. Yo quisiera que me digan dónde tiene que cantar esa alabanza y ministrar para libertar a personas. ¿Cuándo Jesucristo, Jesús de Nazaret lo hizo? O cuando en las iglesias, en la Biblia, los apóstoles, cuando hablaban que estaban en los hechos, en la iglesia, ¿dónde habían estos tipos de alabanzas para reprender estos tipos de demonios? ¿Quién será que está antibíblico? ¿Yo? ¿O estos tipos de cestas? Pero bueno, en fin, yo sentía que yo estaba quizás, o sea, estas personas porque es un daño psicológico, porque estas personas me hacían ver claramente que yo me estaba dejando guiar por una trampa por el diablo para salir de la iglesia. Seguí, continué y seguí viendo más cosas. Vino lo de la palabra, una de las que vi. Leo Deuteronomio 22. Ellos dicen en el 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer, porque es abominación a Jehová cualquiera que ésta hace. Yo dije, voy a leer el capítulo completo, y dicen diversas leyes. Cuando veo allí, dicen leyes mosaicas. Sale, el que tenga un hijo, sáquelo borracho, contumaz, rebelde, no obedeciera la voz de su madre, sáquelo a las puertas de la ciudad, apedréenlo y mátenlo, muera, hasta que así quitarán el pecado de Israel. Cuando yo leí esto, yo fui donde el pastor, porque yo cuestionaba,
Yo no fui ese tipo de personas que llegó a la iglesia y se quedó con lo que le dijeron. Yo empecé a leer, yo empecé a investigar con la misma Biblia. Yo me empecé a leer ese libro completo. Yo le dije, pastor, pero este capítulo habla de que aquí hay que apedrear a alguien, a que sea borracho y matarlo. Y aquí más abajo habla de lo del traje. Yo le voy a hacer una pregunta, pastor, le dije. Aquí hay una madre, aquí en la iglesia hay mujeres que tienen hijos drogadictos, que están aquí llorando el resto de su vida porque sus hijos son drogadictos. ¿Por qué? Ok, no lo van a matar. Bueno, quizás aquellos eran unos tiempos, que aquello había que hacerse, según ellos. Para mí Jehová será el que era aquel que mataba y mandaba a matar. Porque el Dios que yo le sirvo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿cómo es que allá, para el Dios de los evangélicos, y lo voy a decir así porque ellos dicen ser los evangélicos verdaderos, para ellos, aquel de allá del Antiguo Testamento eran otros tiempos y era un pacto viejo, antibíblico? Búscamelo en la Biblia. Búscame en la Biblia donde diga Dios tenía esta conducta antiguamente y ahora Él cambió y ahora es bueno. ¿Entiendes? Así tal cual. Entonces, bueno, tú me dirás. Yo le dije, ¿por qué la mujer que tiene el hijo drogadicto no lleva al hijo a que lo metan preso en la PTJ? Dije yo. No sé, ¿por qué no denuncia a su hijo? Así quita el pecado de su casa. Es más, entonces él me dijo, no, tú lo que quieres es buscar la Biblia a tu conveniencia. Te molesta la falda. Porque yo le dije, pastor, pero es que igual aquí vemos traje. Mira, aquella hermana tiene la camisa del marido puesta, porque esa camisa yo se la había puesto al marido la semana pasada. Entonces, ¿cómo tú me explicas a mí que se refiere a la falda y al pantalón? Porque estas fueron una de las cosas que vi. Porque hasta yo que me vestía con estas faldas, yo veía mal a la que usaba el pantalón y yo me sentía que yo estaba siendo santa y que yo iba a ser ya del cielo, y la que tenía el pantalón, pobre de ella, se va para el infierno. Uno había amor al prójimo. Y también me sentí mal porque le dije a Dios, no me gusta esto que estoy sintiendo. Así se lo dije, no me gusta esto que estoy sintiendo, siento que ella, pues, si tiene un pantalón deberíamos de tratarla con amor y pues no se podía tener comunión las que teníamos falda con las que tenían el pantalón. Por lo menos ellos pueden tratarte, pero dentro de uno, nosotros sabemos que son personas que no pertenecen al reino como nosotras las que usábamos falda. Y bueno, y seguí. El pastor no me supo responder, ay, habla con la hermana no sé qué, que ella tiene más experiencia que yo y a todas estas fui y le dije a la hermana que el pastor me mandó. Y ella me dijo, ay, son ellos que andan con eso, que la falda, que no sé qué. Esta hermana sí me dijo esto, nosotros sí podemos usarnos pantalones, lo que pasa es que si las reglas de la iglesia son faldas, bueno, son faldas, pero no es pecado eso, me dijo. Esta mujer sí me dijo eso. Mas yo, mi cabeza tembló más, porque yo dije, bueno, o sea que no es pecado, pero esto es un requisito necesario, quiere decir que esto es una dogma implantada por el hombre. Entonces esto puede ser algo real. Seguí en la iglesia, seguí estudiando la palabra. Wow, cuando me llego a la parte donde Esther le dijo a Dios que si le ganaba una guerra a Esther, pueden buscarlo así, la hija de Esther, que él la mató, en el Google se los lanza rapidito la cita bíblica, no soy muy recordadora de la cita, pero de todo lo que leí sí me recuerdo de todo. Y Señor, si me hace venir de la guerra y que me haya ganado, el primero que me encuentre en el camino, que me mire llegando a la guerra, a ese te lo entregaré en sacrificio, en holocausto. Amigo, este Jehová, este Dios de Esther, de Israel, permitía que le sacrificaran una persona. Esto me retumbó la cabeza
Cuando este hombre llegó de la guerra, la primera que se encuentra fue su hija. Se rasgó su camisa y gritó, hija mía, no. Le he dicho a Dios que te voy a entregar. La hija lloró 2 meses en una montaña, llorando su virginidad con las amigas. Cuando llegó, Esther mató a su hija y se la entregó a Jehová. Hoy puedo entender que el Dios verdadero no permitió que Abraham matara a Isaac. Y Dios mismo, porque Abraham tuvo que haber escuchado la voz de Dios y le dijo, no lo mate. Y le permitió un cordero, una broma que enredaba en una rama para que lo matara. Pero el verdadero Dios, ahora que el Jehová fue quien había mandado a matar al hijo de Abraham. Y los evangélicos dicen, no, que Dios va a probar. Me da risa. Que Dios para probar la fe de Abraham. Esto es una mentira tan grave, antibíblica. En ninguna parte santo dice eso. Y si lo dice es porque es una Biblia de estudio que lo haya escrito alguien. En ninguna parte dice, anda y mata a tu hijo porque yo voy a probar tu fe. Dios conoce todas las cosas. Él no tiene por qué probar la fe de nadie. Él te conoce, Él te creó, el verdadero Dios. Ahora Jehová es el probador, el Satanás, porque Él anda probando la fe de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él nada sabe. Él no es omnipresente, Él no es omnisciente, Él no es omnipotente. Por eso Jehová es el probador. Esto en visión me lo dijo el Señor a mí. Jehová el probador. ¿Ve? Dios no prueba a nadie. Y Esther tuvo que matar a su hija, pero lamentablemente Esther no escuchó la voz del verdadero Dios para que no matara a su hija. Porque era, así como dicen hoy en día, era la palabra, no puedo ir en contra de la palabra. Era la promesa, fue la promesa que le di y tengo que cumplir, y tuvo que matar a su hija. Esto retumbó mi cabeza y preguntaba a mi hermano diácono, a los pastores, a personas de grandes liderazgos en este tipo de secta, porque no lo voy a llamar iglesia, esto es una secta satánica, los pentecostales. Y nunca nadie me supo dar una respuesta. Nunca nadie. ¿Saben cómo? Aún seguía en la iglesia y como yo no quería entender, Dios me sacaba, como sea me sacaba. ¿Cómo me sacó? Salió a la luz todo lo que había en mi casa, porque me había casado con un hombre para ser bautizada, porque eres fornicaria si vives con un hombre, así sea solo tu marido, así seas una mujer que nunca hayas tocado más ningún otro hombre, pero estás sin casarte, estás en fornicación. Para ellos. Claro, mi caso no fue el primer marido que yo había tenido, pero el requisito era casarse, ese papel firmado, que eso es del gobierno, tenía que entregarlo para poderme bautizar, pero anhelaba el bautismo, yo en los cursos de nuevo creyente, ya yo cantaba alabanza, ya yo predicaba, ya yo sacaba temas, y entonces tengo muchos temas, por cierto, entonces ya yo quería el bautismo para yo poder ser evangelista. Porque mi hermano me enseñó que había 5 ministerios, 2 proféticos, pastoral, evangelista, maestro. Yo amaba a ese evangelista, porque no sé por qué, pero creo que hoy puedo entender el por qué, porque hay verdaderos evangelistas del Dios verdadero. Entonces, bueno, yo me fui a 5 días de ayuno. Mi hermano me dijo, pide los dones, anhela los dones, pide discernimiento de espíritu, pide don de ciencia. Me hablaba de esto, que sí es verdad, es real. La Biblia, el Nuevo Testamento habla de este don de ciencia, y me vine muy sensible. 5 días de ayuno seco en una montaña hice, donde había un centro de ayuno, y vine muy sensible con este don de ciencia, porque más hablaba y más veía visiones. En mis pensamientos traían respuestas que yo preguntaba y cuestionaba. Y resulta que empezó mi guerra psicológica, mi gran daño, porque cuando yo veía cosas y seguía viendo cosas, esta gente decía
que a mí me hablaba el diablo, que a mí me estaba hablando el diablo. Y yo tanto me lo metí, me lo creí que era el diablo, que yo no pude dejar de dudar. Y yo me lo metí porque ellos eran los perfectos, ellos tenían más tiempo en estas cosas que yo. Y todo ya estaba establecido. Y yo no era nadie para venir a contar un evangelio, una historia que era antibíblico para ellos. Pero yo le pelaba, era por la misma Biblia. No me bautizaron. Me echaron el bautismo para atrás. Cuando fui le dije al pastor que mi esposo se metió con mi hija. Estaba oliendo su bloomer. Mi hija vino y me contó, yo fui y le conté al pastor, el pastor me dijo que yo no podía abandonar a mi esposo porque yo tenía que cargar con mi cruz, porque ya yo me había casado y que Dios no era un Dios de divorcio. Pero me dolía mi hija, ella sentía un rechazo de parte mía si yo pretendía seguir con este hombre, porque ella decía que yo iba a preferir a mi marido, al papá de mis hijos, y a ella no, y ella era el estorbo porque ella no era la hija de él. Y mi hija estaba creciendo con un rencor, con rabia, con un odio, y fue muy complicado. Entonces le grité al verdadero Dios y le dije que si él era real y él verdaderamente me ayudaba, que sea él que sacara a mi esposo de mi casa. Pues yo abordé a mi esposo y le pregunto que por qué estaba haciendo eso. Él se negó. Yo le dije, si estás mintiendo, en 3 días te va a pasar algo. Resulta que él, como que el mismo Dios trató de su espíritu y sintió que de verdad le iba a pasar algo. Que dame la sabiduría de Salomón, creyendo que la sabiduría era de Salomón, el Dios verdadero que se la dio. Y resulta que él agarró sus cosas, un bolso, y se fue. Entonces quiere decir que yo le dije, lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy sale de esta casa y hoy no entras más. El pastor me echó para el último banco, no me bautizó, me dijo que no me iba a bautizar, no estaba preparada, porque el Espíritu Santo es el que da la orden para quienes se van a bautizar. Y por lo tanto no pude bautizarme. Ahora resulta que en vista de todo esto que viví, continué en el último banco. Ya no podían hablar mucho conmigo. Yo podía confundir a los nuevos creyentes con mi modo de llevar, de creer, de ser. Como eran cristianos evangélicos, no me podían echar de la iglesia, más me tenían allí ya en el último banco. Y no me tomaban ya en cuenta, ni me podían. La pastora le dijo a una nueva creyente que me contó, no te acerques a Maricla ni hables mucho con ella porque te va a confundir, como están hoy en día muchos familiares míos. Me llaman loca, ya estoy acostumbrada a eso, me dicen falsa maestra, falsa profeta. Yo no soy maestra, yo simplemente voy a contar la verdad de lo que viví. Bíblicamente lo mostraré. Y pues resulta que la pastora me dijo que yo quería era cambiar de pareja, que yo debía de luchar y libertar a mi esposo, que mi deber como toda esposa, ¿cómo es que se dice el proverbio? La mujer sabia edifica su casa. Entonces yo debía de luchar por mi esposo. Y yo dije, ya Dios lo sacó. Y yo le creo a ese Dios que lo sacó. Estoy bien. Trataré de reponer el amor con mi hija, que sintió celos, que le robaron ese ser que ella solamente sentía que ese amor era para ella, que era su madre. Tenía que compartir el amor que ella sintió que se le estaba brindando a sus hermanos y a este hombre. Ella sintió que le arrebataron lo que era de ella. Yo no lo entendía, pero hoy sí lo puedo entender. Después tengo palabras para esas madres. Y pues me quedé con mi hija, mis hijos, pues, mis 3 hijos, sola. Y no me bautizaron. Me fui para otra denominación pentecostal. Al mes que el pastor, te voy a bautizar, yo te conozco, yo sé que eres tú, que no sé qué. Fuimos para la convención, que era a un mes. En el mes había otra convención. Me compré un vestido blanco. Iba por todo el camino, porque era en otra ciudad, manejando mi mamá, una hermana de la iglesia, mis 3 hijos, yo. Íbamos para la convención. Me compré un vestido hermosísimo, al cejo, blanco para mi bautismo. Cuando estoy en la fila ante el bautismo, porque estábamos todos en fila, y era un río, algo hermosísimo, bueno, estoy en la fila para los bautizados. El pastor me ve en la fila, el antiguo, el de la iglesia pasada, de donde había salido.
fue y jaló al pastor donde yo estaba actual y le dijo, si la bautizas te voy a llamar a una reunión de confraternidad de pastores, porque esa mujer no está preparada para el bautismo. El pastor trató de convencerlo que sí me quería bautizar, no pudo porque ellos son una confraternidad de pastores en toda la ciudad. Entonces él no quería perder su puesto, que era el vicepresidente, y no quiso perder su puesto y no me pudo bautizar. Me llamó y me dijo, no vas a bautizarte. Le miré la cara al otro pastor porque yo vi cuando estaban hablando, yo miré todo y le dije, ¿usted está tan seguro que el Espíritu Santo le habla y que yo no estoy preparada para el bautismo? Salí de la iglesia, de la cola, de la fila. Me monté en mi carro, monté a mis hijos y a mi mamá. Y esta hermana me dijo, no te dejaré sola porque tú sí eres una mujer de Dios, dijo esta mujer. Me acompañaron y vine desde la ciudad de donde estaba para mi ciudad, todo el camino llorando, que hasta el sol de hoy eso fue un dolor muy grande. No me bautizaron, no era preparada. Y todos los que bautizaron, que según ellos le hablaba el Espíritu Santo, todos al mes se descarriaron, cayeron unos con otros, tuvieron intimidad sin ser casados, se metieron a vivir unos con otros, que la gran mayoría hoy en día no están en la iglesia, de los que según el Espíritu Santo le habló, sí estaban preparados para ser bautizados. Yo no estaba. Yo voy a parar el video aquí, que se está haciendo largo. Yo salí de la iglesia pentecostal, vi muchas cosas, muchas más cosas, de las que me pueden preguntar. Estoy tan segura que tengo una respuesta porque viví muchas cosas en esta iglesia. Después grabaré un video contando lo que viví en la siguiente iglesia que fui a buscar, la iglesia adventista.